Muchos creen que para avanzar en la vida deben estar pendientes de lo que otros piensan. Compararse todo el tiempo y buscar aprobación de afuera. Creen que su valor depende de las opiniones de los demás, de encajar en lo que otros esperan, de vivir bajo reglas que nunca eligieron. Pero esa es una de las mentiras más dañinas de nuestro tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera libertad y el verdadero éxito comienzan cuando uno deja de mirar hacia afuera y empieza a enfocarse solo en sí mismo, no en lo que otros hacen, no en lo que otros opinan, sino en lo que usted construye cada día con disciplina y claridad, porque mientras gaste su energía en los demás, nunca tendrá la fuerza para levantar su propia vida. En cambio, cuando se concentra en su crecimiento personal, en sus metas y en su carácter, desarrolla un poder que nada ni nadie puede quitarle. Puede parecer duro dejar de pensar en los demás, sí, pero lo que recibe a cambio es una vida auténtica, libre y enfocada en lo que de verdad importa, su propio destino. El primer paso para enfocarse solo en usted y dejar de vivir condicionado por los demás es entender que la comparación constante es una trampa mental que destruye cualquier posibilidad de grandeza. Desde pequeños nos acostumbran a mirar al costado. ¿Qué tiene el vecino? ¿Cómo viste aquel? ¿Qué logró mi compañero de escuela? ¿Cuánto gana mi colega? Esa costumbre de medir nuestro valor en función de otros es la razón por la que millones de hombres nunca llegan lejos, porque en lugar de construir su camino, gastan energía mirando caminos ajenos. Y lo más triste es que esa comparación nunca termina. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más rico o con más oportunidades. Mientras viva atrapado en esa competencia invisible, nunca tendrá paz ni claridad para crecer. Enfocarse solo en usted significa romper esa cadena de comparación y volver la mirada hacia adentro. Preguntarse, ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta desarrollar? ¿Qué hábito debo dejar atrás? La única competencia real que existe es con usted mismo. La única medida válida es su propio progreso. Si hoy es más disciplinado que ayer, si este año es más fuerte que el anterior, si está avanzando en su propósito, entonces está ganando. La opinión de los demás deja de importar cuando descubre que su único parámetro real es su propia evolución. Esto no quiere decir que ignore el mundo o que desprecie a las personas. Significa que deja de vivir para ellas, que ya no necesita aprobación ni validación externa para sentirse suficiente. Aquí está una verdad que muchos no soportan: la gente está demasiado ocupada con sus propios problemas como para pensar en usted tanto como cree. La mayoría está atrapada en sus miedos, en sus inseguridades, en sus batallas internas. Y aún así, miles de hombres pierden años tratando de complacer a un público que ni siquiera los mira con atención. El enfoque en usted mismo lo libera de esa carga. Lo convierte en un hombre que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe exactamente hacia dónde va. Cuando se concentra en usted, descubre que su tiempo es su recurso más valioso. Y aquí aparece otro principio: cada minuto que invierte en criticar, en observar o en envidiar a otros, es un minuto que le quita su propio crecimiento. El hombre disciplinado paga el precio de alejarse de comparaciones inútiles y enfoca toda esa energía en lo que sí puede controlar: sus hábitos, sus pensamientos, sus decisiones. Esa inversión se multiplica porque mientras el promedio pierde fuerza en distracciones, usted avanza firme paso a paso. No espere a que otros lo aprueben para validarse. No viva con el espejo de la opinión ajena como guía. La vida es demasiado corta para pasar explicando cada decisión, justificando cada acción o pidiendo permiso para ser quien realmente quiere ser. Enfocarse en usted no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie más va a cargar con sus fracasos, nadie más va a construir sus metas, nadie más va a pagar sus cuentas ni a vivir sus días. La carga es suya y también lo es la gloria de alcanzarlo. Recuerde esto con absoluta claridad: el hombre que se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas que no son suyas. El hombre que se enfoca solo en sí mismo siempre gana, porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Esa es la primera lección de una vida enfocada: dejar atrás las miradas externas y descubrir que la única dirección que importa es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para enfocarse solo en usted es entender que la opinión de los demás no debe tener control sobre su destino. La mayoría de los hombres vive paralizada por el miedo al juicio ajeno. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese miedo invisible es la cárcel más grande en la que puede encerrarse una persona. Y lo más irónico es que esas voces que tanto teme son pasajeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y pasado mañana estarán demasiado ocupados juzgando a otro. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía e incluso su identidad por temor a una crítica que no tiene peso real. Enfocarse en usted
significa aprender a silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dirigir su camino. Cada vez que tome una decisión importante, pregúntese: ¿esto me acerca a mi propósito o solo lo hago para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, entonces está traicionando a sí mismo. Pagar este precio es difícil, porque implica decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que elige obedecer a su visión, en lugar de obedecer a las críticas, fortalece su carácter y se convierte en un hombre más libre. El precio de enfocarse en sí mismo también incluye renunciar a la necesidad de aprobación. Vivimos en una época donde el valor de las personas parece medirse en likes, en seguidores, en validaciones públicas, pero nada de eso asegura un éxito real. La aprobación externa es volátil, cambia todo el tiempo y es frágil. Hoy lo aplauden, mañana lo olvidan. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de renunciar a esa adicción. Cambia la necesidad de aplausos por la satisfacción de cumplir con su disciplina diaria. Cambia el reconocimiento inmediato por la recompensa silenciosa de avanzar cada día hacia su meta. Esa renuncia es difícil porque todos quieren sentirse aceptados, pero es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie más. También debe aceptar que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando decida levantarse más temprano, trabajar más duro, ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros se divierten, encontrará miradas de sorpresa e incluso burlas. La mayoría no entiende a quien se atreve a vivir con propósito porque ellos mismos nunca lo intentaron. Y aquí está la clave: no necesita que lo entiendan, necesita que lo respeten. Y el respeto siempre llega después de los resultados. Primero lo criticarán, después le preguntarán cómo lo hizo. Ese es el precio justo que todo hombre debe estar dispuesto a pagar. Recuerde, su vida no le pertenece a las opiniones ajenas, le pertenece a usted. El día que entienda que los demás no cargarán con sus fracasos, ni celebrarán de corazón sus victorias, ni caminarán por usted, descubrirá una libertad inmensa. Enfocarse solo en usted significa tener claridad de que su voz interna es más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando logra eso, cuando aprende a caminar con convicción aunque las críticas lo rodeen, se convierte en un hombre imposible de detener. El tercer paso para enfocarse solo en usted es comprender que su tiempo es el recurso más valioso que tiene, y también el que más fácilmente se desperdicia cuando vive para los demás. El hombre promedio dedica horas, días e incluso años de su vida a actividades que no lo acercan en absoluto a sus metas. Acepta compromisos que no desea. Dice que sí a invitaciones que no le aportan nada. Dedica energía a discusiones sin sentido. ¿El resultado? Una vida llena de actividad, pero vacía de propósito. El éxito nunca llega a quien desperdicia su tiempo intentando agradar a todos. El éxito llega al hombre que paga el precio de enfocarse en lo esencial, que aprende a cuidar cada minuto como si fuera oro. Esto significa que debe aprender el arte de decir no con firmeza y sin culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le suma, le está diciendo no a su propia vida. Y esta es una de las decisiones más difíciles, porque la mayoría teme parecer egoísta, teme ser visto como distante o frío. Pero aquí está la verdad: enfocarse en usted no es egoísmo, es respeto por su propósito. Si su meta es grande, no puede permitirse diluir su tiempo en lo que no tiene importancia. Pagar este precio es incómodo al principio porque muchos lo cuestionarán, pero es liberador cuando entiende que cada no a lo innecesario es un sí a lo que realmente importa. Otro aspecto clave es organizar su vida en torno a prioridades claras. El hombre común confunde actividad con productividad, trabaja mucho, corre de un lado a otro, se siente cansado pero no avanza. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de planificar, de fijar metas, de organizar sus días en torno a lo esencial. Esa disciplina puede no parecer atractiva al inicio, pero es la que marca la diferencia entre años desperdiciados y una vida de logros reales. Cada hora que invierte en lo prioritario se convierte en un paso firme hacia su propósito. El éxito también exige dejar atrás la distracción constante. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías, los entretenimientos superficiales son tentaciones permanentes que roban tiempo y energía. Enfocarse en usted significa pagar con renuncias, dejar de revisar lo que no le aporta, apagar lo que lo dispersa, entrenar su mente para concentrarse en lo que lo fortalece. Esto es difícil porque requiere autodominio, pero es el filtro que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la mediocridad. Finalmente, debe comprender que enfocarse en sí mismo significa proteger su energía con la misma seriedad con la que protege su dinero. No puede regalársela a cualquiera. No puede desperdiciarla en ambientes tóxicos ni en personas que solo buscan agotarlo. Pagar el precio de rodearse únicamente de lo que lo fortalece es esencial. Quizás pierda amistades,
Quizás deba alejarse de ciertos círculos, pero lo que gana a cambio es concentración, claridad y fuerza para avanzar. Recuerde, su tiempo y su energía son la moneda con la que compra su futuro. Si los gasta en complacer a los demás, no tendrá nada para usted. Si los invierte en su propósito, tendrá una vida que la mayoría nunca conocerá. Enfocarse solo en usted no es aislarse del mundo, es construir la base sólida para conquistarlo. El cuarto paso para enfocarse solo en usted es entender que su crecimiento personal es una inversión diaria que nadie más puede hacer en su lugar. Muchos hombres esperan que las circunstancias cambien, que la suerte aparezca, que otros les abran puertas. Viven con la ilusión de que alguien vendrá a rescatarlos o a empujarlos hacia adelante. Pero la realidad es que su progreso depende únicamente de cuánto invierte en sí mismo. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de entrenar su cuerpo cuando otros se entregan a la pereza, de ejercitar su mente cuando otros la llenan de basura. Cada día que dedica a crecer está colocando ladrillos invisibles en la construcción de una vida extraordinaria. Esto exige disciplina en el aprendizaje. El hombre común deja de estudiar cuando termina la escuela o la universidad. Cree que ya sabe lo suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad y constancia. Sabe que nunca termina de aprender, que siempre hay una habilidad que mejorar, una idea que descubrir, una lección que aplicar. Lee libros, escucha a mentores, observa a quienes ya recorrieron el camino. Esa actitud lo separa automáticamente del resto, porque mientras los demás se detienen, él sigue creciendo. Otro precio inevitable es renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras avanza en silencio, porque el crecimiento verdadero no es espectacular ni se nota al instante. Es silencioso, a veces aburrido y muchas veces solitario. Enfocarse en usted significa pagar con horas en las que nadie lo felicitará, en las que nadie verá su progreso, pero esas horas son las que realmente lo transforman. Lo que hoy parece invisible será la base de lo que mañana será imposible de ignorar. También implica crear hábitos que lo fortalezcan, incluso cuando no tiene ganas. Levantarse temprano, organizar sus días, alimentarse con disciplina, entrenar su cuerpo, dominar su mente. Estos hábitos cuestan porque la comodidad siempre lo invita a lo contrario, pero cada vez que lo sostiene demuestra que se respeta a sí mismo lo suficiente como para invertir en su propia grandeza. Quiero aprovechar este momento para recordarle algo importante. Si este mensaje está resonando con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más herramientas para entrenar su disciplina y su mentalidad, porque el enfoque en usted mismo es la clave de cualquier éxito real. Y quiero hacerle una pregunta para que me la deje en los comentarios. ¿Qué hábitos siente que más necesita desarrollar para enfocarse de verdad en su crecimiento personal? Esa respuesta será el inicio de un compromiso nuevo con usted mismo. Recuerde, enfocarse en sí mismo no es un lujo, es una responsabilidad. Su futuro depende de cuánto crezca hoy. Si dedica cada día a fortalecerse, llegará a lugares que el hombre común jamás alcanzará, porque mientras otros se desgastan observando a los demás, usted estará invirtiendo en el único proyecto que nunca falla, convertirse en la mejor versión de sí mismo. El quinto paso para enfocarse solo en usted es entender que su valor no se mide por lo que obtiene, sino por lo que construye dentro de sí mismo. Muchos creen que enfocarse en uno mismo significa acumular dinero, fama o estatus, pero ese es un error común. El verdadero enfoque no es acumular afuera, es fortalecerse adentro, porque el éxito real comienza en la identidad, no en la apariencia. Si no se respeta a sí mismo, si no cumple su palabra, si no desarrolla carácter, todo lo que consiga se derrumbará. Pero cuando se dedica a cultivar disciplina, integridad y fuerza interior, lo demás llega como consecuencia. Parte de este precio es renunciar a la dependencia emocional de los demás. La mayoría de los hombres vive atada a la necesidad de sentirse aprobada, amada o valorada por otros. Su estado de ánimo depende de cómo los tratan, de lo que les dicen o de cuánto los reconocen. Esa dependencia los convierte en esclavos. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con independencia. Aprende a validarse solo, a reconocer sus logros aunque nadie los aplauda, a respetarse sin necesidad de aprobación externa. Esa independencia emocional no solo lo fortalece, también lo hace más atractivo y confiable, porque transmite que no necesita ser sostenido por nadie más. Otro costo inevitable es dejar atrás las comparaciones económicas y sociales. Siempre habrá alguien que gane más, que tenga más lujos, que muestre más éxito. Si se deja atrapar por esas comparaciones, vivirá frustrado. Enfocarse en usted significa reconocer que su camino es único, y que la única riqueza que importa es la que construye con propósito y disciplina. Sí, el dinero es importante, pero solo como herramienta, no como medida de su valor.
El hombre que se enfoca en sí mismo nunca mide su grandeza en función de otros, sino en relación con cuánto ha avanzado respecto a sí mismo. Enfocarse en usted también significa poner límites firmes a quienes intentan manipularlo o desviarlo de su camino. La gente siempre probará hasta dónde puede llegar con usted. Algunos buscarán aprovecharse de su tiempo, otros de su dinero, otros de su energía. El hombre que no se enfoca se deja arrastrar, dice sí a todo y termina agotado. En cambio, el hombre que se respeta establece límites claros, sabe cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo protegerse. Y esos límites, aunque lo hagan perder a ciertas personas, lo acercan a quienes realmente lo valoran. Finalmente, este enfoque exige construir una visión tan fuerte que se convierta en su brújula. Cuando tiene claro lo que quiere, las críticas dejan de importar, las comparaciones pierden sentido, y la validación externa deja de ser necesaria. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa en los días difíciles y le recuerda por qué vale la pena pagar el precio. Recuerde, enfocarse solo en usted no es egoísmo, es el mayor acto de respeto propio que puede practicar, porque cuando se fortalece, cuando se disciplina, cuando se respeta, todo lo que construya será sólido y auténtico. Mientras otros vivan atrapados en la mirada externa, usted estará avanzando hacia una vida guiada por convicción, no por aprobación, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para enfocarse solo en usted es comprender que la energía que da a los demás debe estar primero construida dentro de usted mismo. Muchos hombres creen que su valor está en dar, en complacer, en estar siempre disponibles para todos. Viven cansados intentando resolver los problemas ajenos, sosteniendo vidas que no les corresponden y cargando pesos que nunca deberían llevar. Y en ese proceso se olvidan de sí mismos, de sus metas, de su disciplina, de su futuro. Enfocarse en usted significa pagar el precio de priorizarse antes de querer entregar, porque no puede edificar nada sólido para otros si no ha trabajado primero en su propia vida. Este enfoque requiere dominar el arte de proteger su energía. El hombre común se rodea de conversaciones vacías, de ambientes dañinos, de personas que drenan más de lo que aportan. Se siente culpable si se aleja, teme quedar mal si dice que no. Pero el hombre que se respeta paga con la incomodidad de soltar lo que lo destruye. Aprende a reconocer qué ambientes le quitan fuerza y cuáles se la devuelven. Aprende a elegir círculos pequeños pero poderosos, en lugar de multitudes sin sentido. Esa disciplina no siempre es fácil, pero es la que lo salva de vivir desgastado. Otro precio inevitable es entrenar la capacidad de estar solo. Muchos no soportan el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante, validación externa. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de enfrentar su soledad y usarla como herramienta de crecimiento. La soledad no es vacío. Es un espacio donde se aclaran las ideas, donde se fortalecen las convicciones, donde se escucha la voz interna que de otra forma sería ignorada. Ese dominio lo convierte en un hombre firme, alguien que no depende de nadie para sentirse pleno. Enfocarse en usted también significa aprender a dirigir su atención de manera selectiva. Cada vez que presta atención a lo que otros hacen, deja de avanzar en lo suyo. Cada vez que entrega horas a comparaciones, pierde el impulso de su propio camino. El hombre disciplinado entrena su mente como un láser, la fija en lo que importa y la protege de lo que no tiene valor. Esta capacidad de enfoque total es uno de los recursos más valiosos del éxito, y solo se alcanza cuando decide cortar con las distracciones externas para concentrarse en lo interno. Finalmente, debe comprender que este enfoque lo convierte en alguien más fuerte no solo para usted, sino también para quienes dependen de usted, porque cuando primero construye su disciplina, su energía y su carácter, después puede dar un valor real a los demás. Pero si se desgasta en complacer antes de fortalecerse, terminará vacío, incapaz de sostener ni su vida ni la de otros. Recuerde, enfocarse solo en usted no significa olvidar al mundo, significa construirse de tal manera que su vida se convierta en ejemplo, no en sacrificio inútil. Mientras los demás se consumen intentando complacer, usted estará fortalecido por haberse elegido primero, y ese es el mayor acto de respeto propio, invertir en usted para que nada ni nadie pueda quebrarlo. El séptimo paso para enfocarse solo en usted es romper definitivamente con la necesidad de competir con los demás. El hombre común vive atrapado en una carrera invisible. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene el mejor auto? ¿Quién logró más rápido? Esa competencia nunca termina, y lo peor es que siempre lo deja vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido, en un juego donde nunca se siente suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa carrera absurda. Cambia la comparación externa por la superación interna. No busca ser mejor que otros, busca ser mejor que él mismo, y en ese cambio encuentra libertad.
Este precio implica aprender a medir su éxito con sus propios parámetros. La mayoría define el éxito según lo que dicta la sociedad, cierto salario, cierto estatus, cierto reconocimiento. Pero esos parámetros ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que se respeta establece su propio estándar. Estoy creciendo, estoy avanzando hacia mis metas, estoy viviendo con propósito. Cuando las respuestas son afirmativas, no importa lo que otros digan, porque su vida ya tiene dirección. Esa independencia de estándares externos es un costo alto, porque requiere valentía para apartarse del molde, pero también es lo que lo convierte en un hombre auténtico. Otro aspecto clave es aprender a celebrar sus propios logros sin compararlos con los de otros. El hombre común alcanza algo, y en vez de disfrutarlo, lo minimiza porque alguien más lo hizo más grande o más rápido. Esa mentalidad destruye cualquier progreso. Enfocarse en usted significa reconocer cada avance como valioso, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo note. Cada paso hacia adelante, cada hábito que mantiene, cada día que no se rinde es una victoria real, y celebrarla lo llena de motivación para seguir. También debe pagar con la renuncia a demostrar constantemente su valor. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer, pero esa necesidad de exhibirse solo refleja inseguridad. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada, sus resultados hablan por él. Vive para su misión, no para el aplauso. Esa serenidad desconcierta a los demás, porque en un mundo obsesionado con la validación, un hombre que no la necesita se vuelve respetado y admirado. Finalmente, enfocarse en usted exige aceptar la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, cuando deje de buscar aprobación, cuando camine a su propio ritmo, será señalado como raro. Y ese es un precio que la mayoría no quiere pagar, soportar ser distinto. Pero lo que pocos comprenden es que ser distinto es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre será mayoría. La grandeza siempre será minoría. Recuerde, no necesita correr la carrera de nadie más. Su único verdadero rival es usted mismo. Y cuando deje de competir con los demás y empiece a concentrarse en superarse cada día, encontrará una fuerza que lo separará del promedio. Y esa fuerza, nacida de su autenticidad, es la que lo convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarse solo en usted es aprender a soltar el peso de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas directas las que lo frenan, sino esa carga silenciosa de lo que supuestamente debería estar haciendo según otros. La familia, los amigos, la sociedad, todos parecen tener una opinión sobre cómo debe vivir su vida, qué carrera elegir, cuándo casarse, cuánto ganar, qué metas perseguir. El hombre común se doblega ante esas expectativas porque teme decepcionar, pero el hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de decepcionar a otros con tal de no decepcionarse a sí mismo. Ese es un costo alto porque implica aceptar que no podrá cumplir lo que todos esperan, pero también es liberador porque le permite vivir su propia verdad. Este enfoque requiere tener una claridad absoluta de propósito. Si usted no sabe hacia dónde va, cualquier voz externa podrá desviarlo. La falta de dirección es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas lo dominen. El hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con una honestidad brutal para definir qué quiere realmente. Y cuando su visión es clara, nada externo puede confundirlo. Puede escuchar opiniones, pero no se esclaviza a ellas. Puede recibir consejos, pero siempre filtra según su propósito. Otro costo inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa lo que haga, siempre habrá alguien que lo critique. Si trabaja demasiado, dirán que está obsesionado. Si descansa, dirán que es flojo. Si gana dinero, dirán que tuvo suerte. Si fracasa, dirán que nunca fue capaz. No hay salida en la mente de los demás. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de aceptar que siempre será juzgado, haga lo que haga, y al saberlo se libera para actuar sin miedo. También debe asumir que vivir enfocado en usted hará que pierda ciertas conexiones. Habrá quienes se alejen porque no soportan verlo crecer, porque su disciplina los incomoda, porque su éxito refleja su propia mediocridad. Pagar este precio es doloroso, pero necesario. Cada persona que se va deja espacio para alguien que lo impulse, para alguien que respete su camino. No tema esas pérdidas. Agradézcalas, porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte. Finalmente, enfocarse en usted exige entrenar una mentalidad de independencia emocional y práctica. No puede depender de que otros lo motiven, lo rescaten o lo guíen. Su fortaleza debe nacer de adentro. Cada vez que elige actuar sin esperar aprobación, cada vez que sostiene su disciplina cuando nadie lo apoya,
Cada vez que avanza sin público, está pagando el precio de su independencia. Y esa independencia, aunque costosa, es la clave para convertirse en un hombre sólido, inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus decisiones. Cuando elige decepcionar a otros en lugar de traicionarse, cuando decide vivir fiel a su propósito aunque incomode, cuando paga el precio de caminar sin depender de nadie, se convierte en alguien que no solo está enfocado, se convierte en alguien libre. El noveno paso para enfocarse solo en usted es aprender a dominar sus pensamientos, porque nada lo aleja más de su propósito que una mente atrapada en el ruido externo. El hombre común se despierta, y lo primero que hace es mirar lo que otros publican, pensar en lo que otros opinan, preocuparse por lo que los demás esperan de él. Esa mente distraída lo convierte en un esclavo invisible. No vive su propia vida, vive pendiente de la de otros. Enfocarse en ustedes significa pagar el precio de entrenar su mente, de dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece en lugar de lo que lo confunde. Esto exige una disciplina mental firme. Cada vez que su mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, debe traerla de regreso. Debe recordarse que su único trabajo es construir su camino. Este entrenamiento no ocurre de un día para otro. Es diario, constante y silencioso. Pagar este precio significa cuidar lo que consume, lo que piensa y lo que repite, porque lo que repite se convierte en creencia y lo que cree se transforma en su destino. Otro costo inevitable es renunciar a discusiones inútiles. El hombre común gasta energía tratando de demostrar que tiene la razón, debatiendo en conversaciones que no llevan a nada, defendiendo ideas frente a personas que nunca cambiarán de opinión. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio y retiro. No entra en peleas que no aportan, no necesita probar nada, prefiere invertir esa energía en avanzar hacia sus metas. Y ese autocontrol lo distingue, porque mientras otros se desgastan en lo insignificante, él crece en lo esencial. Enfocarse en usted también significa asumir la responsabilidad total de su vida. Muchos se excusan diciendo que no avanzan por culpa de otros, de sus padres, de sus jefes, del gobierno o de la economía. Esa forma de pensar los mantiene atados para siempre. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de aceptar que todo lo que tiene o no tiene es resultado de sus propias decisiones. Esa responsabilidad es un peso duro porque elimina las excusas, pero también es lo que le da poder, porque entiende que si él es el problema, también es la solución. Finalmente, este enfoque exige blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que destruyen la autoestima. Cada vez que se dice, no estoy a la altura, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, se envenena con un veneno silencioso. Pagar el precio de enfocarse en usted significa cortar con esas ideas y reemplazarlas con un diálogo interno de disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita ser mejor que la versión que fue ayer. Recuerde, el hombre que gobierna sus pensamientos gobierna su vida. Mientras su mente esté atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros. Pero cuando entrena su mente para enfocarse en su propósito, en su crecimiento y en sus decisiones, se convierte en alguien inquebrantable. Y ese poder mental, aunque requiere sacrificio y disciplina, es lo que lo coloca muy por encima del promedio, porque la batalla final nunca está afuera, siempre está dentro de su propia cabeza. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la vida que desea solo será posible cuando convierta su propósito en la prioridad absoluta, sin importar lo que ocurra alrededor. La mayoría de los hombres quiere avanzar, pero vive mirando a los lados. Se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación, y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que realmente se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con claridad, sin necesidad de que otros lo sigan, sin esperar validación y sin distraerse. Ese nivel de enfoque no es común porque cuesta, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a mantener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este precio final implica transformar su identidad. No basta con hacer pequeños ajustes. Necesita convertirse en un hombre que vive con estándares más altos de manera permanente. Debe ser alguien que cumple su palabra aunque nadie lo observe, que mantiene su disciplina incluso cuando nadie lo reconozca, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es profunda, porque lo obliga a dejar atrás al hombre que fue para dar paso al hombre que puede llegar a ser. Y ese renacer no ocurre una sola vez, ocurre todos los días en cada decisión que toma.
también significa aceptar la soledad como parte natural del camino. Enfocarse en usted lo llevará a apartarse de círculos donde antes encajaba, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión, a ser visto como distinto. Y ese aislamiento duele, pero es justamente en esa soledad donde nace la fuerza inquebrantable, donde se forja la claridad que lo distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda detenido. El que paga el precio permanece, soporta, se fortalece y al final descubre que esa soledad no era un vacío, sino el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Finalmente, debe grabar esta verdad en su mente. Enfocarse solo en usted no significa olvidarse de los demás, significa dejar de perderse en ellos, significa que ya no mide su vida con la regla de otros, que ya no busca aprobación externa, que ya no desperdicia tiempo en comparaciones sin sentido. Significa que toma el control de su destino con manos firmes, que construye cada día en silencio, que respeta su propósito por encima de todo. Ese es el precio final, abandonar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto absoluto de su vida. Recuerde esto con total claridad: el mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa si usted aprendió a enfocarse solo en sí mismo, porque cuando vive con esa claridad, el ruido se convierte en silencio, las críticas en motivación y la soledad en fortaleza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en ellos mismos. Y son esos pocos los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría jamás conocerá.